Imagina por un momento que eres una niña, caminando hacia la escuela como cualquier otro día. Todo parece normal, hasta que, de repente, algo cambia. Una furgoneta se detiene a tu lado. Una mano te agarra, te arrastra y te lleva lejos, muy lejos, a un lugar que nunca habrías imaginado. El mundo que conocías desaparece en un segundo. Las horas se convierten en días, los días en meses y los meses en años. 8 largos años de cautiverio, de lucha, de supervivencia, de esperanza. Este es el estremecedor caso de Natasha Kampusch, quien fue secuestrada a los 10 años y vivió una pesadilla que solo unos pocos se han atrevido a imaginar. Mantenida cautiva en un sótano durante 8 largos años. Pero su historia no es solo una historia de horror. Es también una historia de resiliencia, de supervivencia, de cómo la esperanza nunca se pierde, incluso cuando parece que todo está perdido. ¿Cómo pudo Natasha sobrevivir tanto tiempo? ¿Cómo logró escapar? ¿Y qué sucedió después de su libertad? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a conocer todos los detalles de este caso que conmocionó al mundo entero. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Natasha Kampusch nació el 17 de febrero de 1988 en Viena, Austria. Fue la hija menor de Brigitta Czirny, nacida Kampusch, y Ludwig Koch. Su madre, Brigitta, tenía una personalidad fuerte y dominante. Se dice que, a menudo, era controladora y difícil de manejar. Durante su juventud, Brigitta había tenido relaciones problemáticas y esas dificultades se reflejaron en la forma en que crió a Natasha. Su comportamiento, a veces impredecible, influyó en el bienestar emocional de su hija, quien, a pesar de todo, la veía como una figura importante. Su padre, Ludwig Koch, era muy diferente. Aunque era cariñoso y amable con Natasha, tenía un comportamiento muy distanciado cuando se trataba de la vida familiar. Era relajado, pero a menudo se ausentaba por su trabajo o por su vida social. Su presencia en la vida de Natasha era intermitente, lo que dejó una sensación de vacío emocional en ella. La vida familiar de Natasha estuvo marcada por conflictos constantes entre sus padres. Brigitta y Ludwig nunca se casaron, pero vivieron juntos durante varios años antes de la llegada de Natasha. La relación entre ellos nunca fue estable, y finalmente, cuando Natasha tenía solo 5 años, sus padres decidieron separarse. La separación fue un punto clave en la vida de Natasha, pues la dejó atrapada entre 2 hogares, el de su madre y el de su padre. La falta de estabilidad, los constantes conflictos y las tensiones entre ambos padres afectaron profundamente su bienestar emocional. Aunque pasaba tiempo con ambos, la sensación de inseguridad nunca la abandonó. La relación entre sus padres se volvió aún más conflictiva después de la separación. Brigitta criticaba abiertamente a Ludwig por su actitud distante, lo que generaba una atmósfera de tensión en la casa. A todo esto se sumaban los problemas financieros que solo empeoraban la situación familiar.
Natasha también tenía 2 hermanastras mayores, hijas de un matrimonio previo de su madre. Sin embargo, la relación con ellas era más distante. Ya eran adultas cuando Natasha nació, por lo que la diferencia de edad y las tensiones familiares complicaban cualquier tipo de relación cercana. Natasha no se sentía completamente conectada con ellas, lo que la dejaba con un sentimiento de aislamiento incluso dentro de su propia familia. Aunque su madre trataba de cuidarla y darle cariño, la falta de estabilidad emocional en su hogar dejó una marca profunda en Natasha. A menudo se sentía atrapada entre los conflictos familiares, sin tener un lugar seguro en el que refugiarse. Imagina un hombre que, en apariencia, lleva una vida tranquila. Su nombre es Wolfgang Priklopil, un hombre de 35 años que vive en Viena, Austria. Ingeniero eléctrico, solitario, con una vida rutinaria, pero profundamente perturbado por dentro. Un hombre que parecía no tener nada fuera de lo común, pero que, en la oscuridad de su hogar, albergaba un horror indescriptible. Wolfgang Priklopil eligió a Natasha Kampusch como su víctima. El 2 de marzo de 1998, cuando Natasha tenía apenas 10 años, él la secuestró en plena luz del día. ¿Por qué ella? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que pronto la llevaría a un mundo del que no podría escapar. Durante los años siguientes, él sería el único ser humano en el mundo para Natasha, un hombre con una obsesión aterradora por mantener el control absoluto. El 2 de marzo de 1998, Natasha tenía solo 10 años cuando su vida dio un giro brutal e inesperado. Ese día, como cualquier otro, se dirigía a la escuela. Vivía con su madre en Viena y nunca imaginó que ese sería el día que marcaría su destino para siempre. Mientras caminaba hacia la escuela, Wolfgang Priklopil, un hombre de 35 años, la secuestró. Se detuvo con su furgoneta, la atrapó, la metió en el vehículo y la llevó a un lugar desconocido. Natasha nunca volvió a ver a su madre, su hogar, ni la vida que conocía. Priklopil la trasladó a una casa aislada en Strasshof, una pequeña localidad al norte de Viena, alejada de la civilización. El lugar donde la secuestró estaba equipado con un sótano secreto bajo el suelo del garaje. Ese sería el nuevo hogar de Natasha durante los próximos 8 años. El secuestrador había diseñado el sótano con una estructura de acero y cemento, y la entrada estaba oculta bajo una trampilla que solo él podía abrir. Nadie, ni siquiera su madre, sabría de su paradero. Natasha pasó 8 años en ese sótano, un espacio pequeño, sin ventanas, con paredes de concreto y apenas unos pocos muebles básicos. En las primeras semanas, el impacto psicológico fue devastador. Estaba completamente aislada, sin contacto con el mundo exterior, sin ver a nadie más que a su secuestrador. Priklopil, aunque no siempre la maltrataba físicamente, le imponía una rutina estricta. Le asignaba tareas domésticas como limpiar, cocinar o lavar la ropa, lo que mantenía a Natasha ocupada, pero bajo un control total. A veces, Priklopil la dejaba salir a caminar por la propiedad, pero siempre bajo su vigilancia. Estos paseos, aunque restringidos, le ofrecían una pequeña sensación de libertad. A lo largo de los años, Priklopil ejerció sobre Natasha un control psicológico absoluto. Le decía que nadie la buscaría, que estaba completamente sola y que si intentaba escapar o hablar con alguien, la policía nunca la encontraría. Le inculcó la idea de que su vida estaba completamente en sus manos y que no tenía otra opción que someterse a su voluntad. El aislamiento fue un factor crítico. Natasha no tenía contacto con otras personas, ni siquiera con su familia.
Durante los primeros meses, Priclópil le permitía escribir cartas, pero éstas nunca llegaban a su madre. A pesar de todo esto, Natasha nunca perdió la esperanza de escapar. El 23 de agosto de 2006, 8 años después de su secuestro, Natasha encontró una oportunidad. Ese día, Priclópil la sacó del sótano para hacer algunas tareas en el jardín, sin saber que ese sería el momento clave. Durante un descuido, Natasha corrió hacia un vecino, pidiendo ayuda. Por fin, después de 8 años de sufrimiento, había escapado. Después de su liberación, Natasha fue llevada al hospital y sometida a una evaluación médica. Las secuelas psicológicas de esos 8 años de cautiverio fueron profundas. No solo vivió un trauma físico, sino también un abuso emocional y psicológico que la marcó de por vida. Las autoridades fueron alertadas y de inmediato comenzaron a investigar el caso. Pero cuando llegaron a la casa de Priclópil, lo encontraron muerto. Ante la magnitud de su crimen, Priclópil se quitó la vida. Al enterarse de que Natasha había escapado, se arrojó frente a un tren, eludiendo las consecuencias legales de sus actos. Aunque ya no pudo ser juzgado, la investigación que siguió reveló la magnitud de su monstruosidad. Poco después de su liberación, Natasha decidió contar su historia y en 2010 publicó su libro 3096 días, en el que relató detalladamente su experiencia en el cautiverio. El libro fue un éxito y ayudó a visibilizar los efectos del secuestro en la mente de las víctimas. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Wolfgang Priclópil, lo que encontraron fue devastador. Las pruebas eran irrefutables. La policía descubrió el sótano, ese pequeño espacio donde Natasha pasó 8 años de su vida. Un lugar donde no había ventanas, apenas muebles, y que estaba cuidadosamente oculto bajo el suelo del garaje. El acceso al sótano estaba sellado por una trampilla que solo Priclópil podía abrir, un detalle que mostraba su obsesión por el control y el aislamiento. Pero las pruebas no se limitaron al sótano. Entre los objetos encontrados en la casa estaban las pertenencias personales de Natasha, cosas que él había recolectado a lo largo de los años. Ropa, cartas que Natasha había intentado escribir pero que nunca llegaron a su madre. Todas mostraban el sufrimiento de una niña atrapada en un lugar que no podía escapar. En los registros de su casa también se hallaron grabaciones y cámaras de vigilancia. Priclópil había colocado cámaras en varios puntos de su casa para asegurarse de que Natasha estuviera siempre bajo su control, monitoreando cada uno de sus movimientos. Estos elementos evidenciaron su obsesión enfermiza y la meticulosidad con la que había planeado todo. Pero lo más horrible de todo fueron las cartas y notas de Natasha, escritas en su desesperación. Priclópil la convenció de que su madre la había abandonado y que nadie la buscaría, alimentando la sensación de que el mundo exterior no existía para ella. Aunque Wolfgang Priclópil nunca fue juzgado por sus crímenes, su muerte no detuvo la investigación. Las pruebas encontradas en su hogar confirmaron de manera irrefutable su culpabilidad en el secuestro de Natasha. El hecho de que se suicidara antes de enfrentarse a un juicio no impidió que su crimen fuera registrado en la historia como uno de los más crueles y meticulosamente planeados de todos los tiempos. La muerte de Priclópil dejó muchas preguntas sin respuesta, pero las pruebas de su cautiverio mostraron al mundo la profundidad de la locura y el control que ejerció sobre Natasha durante esos 8 largos años. La investigación ayudó a visibilizar el sufrimiento de las víctimas de secuestros prolongados, abriendo el debate sobre los efectos psicológicos del abuso y el secuestro. La historia de Natasha Kampusch es mucho más que un relato de horror.
Es un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana para superar las adversidades más extremas. A pesar de todo lo que vivió, Natasha ha logrado reconstruir su vida y se ha convertido en un símbolo de esperanza. Su historia nos recuerda que, aunque el pasado pueda dejarnos cicatrices profundas, el futuro siempre tiene espacio para la reconstrucción. La historia de Natasha Kampusch sigue viva y es nuestra responsabilidad recordarla, aprender de ella y valorar más que nunca nuestra libertad.